Bien, hermanos, queremos continuar nuestra catequesis sobre el sacramento de la confesión y lo quiero hacer pues un poco dedicado a cómo confesar los pecados, sobre todo pues los pecados que cometemos de niños o los niños, para luego hablar sobre los pecados que cometemos de adultos. Es importante recordar que cuando uno va a confesarse ya tiene que haber cumplido los 5 pasos, por lo menos los 3 primeros, porque el cuarto es confesar y el quinto es cumplir la penitencia, pero los 3 primeros hay que haberlo hecho. Y confesarnos con humildad, confesarnos, pedirle a Dios pues que Dios nos ayude a recordar los pecados, habiendo hecho un buen examen de conciencia. Yo voy a tratar de dar algunos tips de los pecados que se cometen, sobre todo de niños, y que de una u otra manera por los adultos nos va a ayudar. Y luego vamos a dar otra catequesis de los pecados que cometemos mal los adultos. Entonces, comenzamos. El primer mandamiento de la ley de Dios nos va a decir amar a Dios sobre todas las cosas. Pecado contra este mandamiento es dejar de amar a Dios, de conocer la doctrina cristiana, o olvidarse de rezar de día y noche, es dejar de cumplir las tareas en casa o de la escuela, es distraerse rezando, es no leer la palabra de Dios, hacerle bullying a los demás, porque allí está el Dios en los otros, ser vengativos, golpear a otros sin necesidad, creer en cosas ocultas, comenzar a leer cosas de adivinación. Hay niños y niñas y personas adultas que se dejan guiar por personas, por la curiosidad, por el ocultismo. Hay que tener mucho cuidado con cosas de brujería, hay que tener mucho cuidado. Hoy hay un secretismo religioso, hay muchas cosas que quieren contaminar. Hasta por internet está el satanismo, está otras religiones. Tenemos que mantener nuestra fe cristiana. No creer entonces las cosas ocultas, amuletos, horóscopos, cosas de la buena suerte. Cuidado con esto. Cuidado con estas cosas. Hay gente que le gusta esto. Eso es superstición. Ver películas de violencia, terror, brujería. Hay películas que tratan sobre estas cosas. Otros pecados contra ese primer mandamiento es ser rebeldes, groseros con los demás, ser altaneros, malhumorados, sobre todo con los más necesitados. Cerrarse al diálogo, no olvidarnos de ser amigos. Tenemos que cultivar las amistades sanas. Otro de los pecados contra este primer mandamiento es recibir en pecado un sacramento. Hay que confesarse si vamos a recibir un sacramento. Por ejemplo, hay gente que va a recibir la confirmación, tiene que confesarse. El que va a recibir la comunión tiene que confesarse. No se puede llegar allí a meterse a la fila de la cola en pecado mortal a recibir la Santa Comunión. Es muy importante saber que hay pecados de pereza por descuido, no saber la doctrina cristiana, no repasar el catecismo. Por eso es muy importante, yo invito a los niños, a los adultos y a todos, repasar el credo nuestro, ahí está toda la verdad de la fe. Segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Pecado contra este mandamiento, ojo, para que ustedes lo anoten, estén muy pendientes. Jurar en falso, prometer a Dios cosas y no cumplirlas, es un pecado. Tomar el nombre de Dios en vano, la blasfemia, que es maldecir a personas o animales. No cumplir los votos hechos a Dios. Hay gente que hace promesas, votos, no los cumple. Hay que cumplir todos los votos, promesas hechas a Dios. Los religiosos, hay gente que es religiosa que no cumple votos, hay que cumplirlo. Pobreza, que tenga obediencia. Nosotros los sacerdotes tenemos unas promesas, las promesas sacerdotales, que hay que cumplirlas. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Pecado contra este mandamiento, no asistir a misa los domingos, estar distraído en misa, trabajar sin necesidad el día domingo, poner en riesgo la salvación de nuestra alma, no yendo al templo, no escuchando a Dios, no orando, ser injustos con nuestros hermanos, no acompañar a los padres a rezar o a ir a misa, eso es un deber. Hijos. Cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. ¿Qué pecados se cometen contra este mandamiento? No hacer caso a los padres, gritarles, golpearlos, levantar la mano contra ellos, responderles mal, ser grosero, altanero con los padres, con los hermanos, caerse golpes, levantar la voz a nuestros seres queridos, abuelos, tíos, hablarle a los padres, golpear a un hermano. El odio, hay gente que crea odio entre la familia, entre los hermanos, odio a los padres, cuidado. No prestarle atención a lo que dicen los hijos, no prestar atención a lo que dicen los padres. Tener problemas, formar problemas con otros compañeros, maestros. Ser desordenados en la casa, en el comer, el beber, las malas ajuntas, los vicios ocultos, portarse mal
nosotros con los demás, ser malcriado o grosero. La glotonería, ser perezoso para hacer los labores en la casa y respetar las autoridades civiles y militares y respetar las autoridades del profesor, burlarse de los demás, del viejito, del niño, del menos culto. No ayudar a los padres cuando están mayores o enfermos. Tenerle rabia a un padre o una madre. No ser cariñoso con los padres. Eso es pecado. No aceptar a la familia como es. Esto es un llamado. Tenemos que aceptar a nuestra familia, honrarlo, quererlo, ayudarlo como hermanos. Quinto mandamiento dice no matar. Pecado contra este mandamiento. Pelear a golpes, exponer la vida, andar a exceso de velocidad, no cuidar la salud, intentar quitarse la vida, hacerse daño a sí mismo, hacerle daño a otra persona, tatuarse la piel, cuidado con esto, ser soberbio y orgulloso, desear mal al otro, meter el pie a otro para que caiga, ser iracundo, pecado, como el vicio, probar vicio, alcohol, chimú, hacer pelear a otros compañeros, jugar con armas, cuidado que es muy riesgoso, poner en riesgo la vida en juegos, tirarse de un río por allá de una piedra altísima, un pecado grave, puede caer y matar o ocasionar un peligro y después se lamentan. Padres pendientes con esto, hijos pendientes, no amenazar a otros con armas, amenazas, es un pecado grave. No compartir los juegos con los demás, ser tacaños. Sexto mandamiento es no cometer actos impuros, decir malas palabras groseras, malos pensamientos, cometer actos impuros con su cuerpo o con lo de los demás, la fornicación, ver en televisión o internet cosas groseras, no compartir juegos, comidas con otros, con los demás, vestirse indecente, decir esas palabrotas, cuidado, pecados contra este quinto mandamiento, hacerle daño al otro, a otras personas. Séptimo mandamiento, no robarás. Pecado contra este mandamiento, agarrar las cosas sin permiso, que ponerse la ropa a los hermanos, eso crea enemistad y peleas. Robar, quitarle las cosas a otros, esconderse a otros para luego apropiarnos de ellas, hacer trampas en los juegos. Escuchen esto, dañar bienes de la casa o los bienes de otra persona, no restituir lo robado o no devolver lo robado, no devolver dinero prestado, hacer trampas en los juegos. Pecado contra el séptimo mandamiento. Pecado contra el octavo mandamiento, decir mentira, las calumnias, el chisme. El octavo mandamiento, no decir falso testimonio ni mentir. El falso testimonio, un pecado, que es jurar frente a los jueces cosas falsas, decir falso testimonio contra alguien. Es pecado corromper a los demás por egoísmo, vestirse con ropas destapadas o provocativas, quedarse con los vueltos cuando le mandan un mandado de casero los vueltos, es un pecado. Cuidado con estos. Robo, no, la estafa, eso es un pecado. Noveno mandamiento, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Fíjense esto, hay muchos pensamientos de la carne, pensamientos de la concupiscencia, pensamientos de desear a otra persona, pero mucho cuidado cuando es del sexo, del mismo sexo, tener mucho cuidado. Hay gente que le gusta contaminar la mente de los niños, tocarlos, hacerle daño, abusar. Niños y niñas, hermanos, no se deben abusar, díganlo a los padres y a las autoridades, no hay que permitir esto. Hay gente que emboba, como el gato emboba a un pajarito para hacerle daño. Entonces, no consentir pensamientos impuros, ver películas pornográficas, hacer cosas groseras, oír cosas groseras. Si usted está en una casa y otras personas están haciendo cosas groseras, apartarse de allí, no escucharla. Hay que tener siempre buenas palabras. Cuidado con ver páginas de pornografía. Esto va a invitarnos a tener pensamientos justos, sanos. Para esto hay que apartarse de las ocasiones de pecar, apartarse de espectáculos obscenos, apartarse de aquellos que están haciendo cosas malas. Hay gente que venden revistas, ¿no? Y uno las lee, cuidado, revistas pornográficas, cosas por el estilo. Daña la mente, la pureza de un joven, de un niño, de una niña. El 10º mandamiento, no desear los bienes ajenos. Pecados,
ser perezoso, apropiarse de algún bien de los demás, desear las cosas, animales, objetos de otras personas, quitársela por la ambición, es un pecado. Apropiarse de los bienes de otras personas para tenerlas, esconderlas muchas veces, cuidado con esto. Desear los bienes ajenos, a veces deseamos el padre de otro, la madre. Tenemos que ser agradecidos con la familia que Dios nos da, los bienes que Dios nos da. Y todos algún día vamos a tener las cosas que otros tienen, no nos preocupemos. Finalmente, otros pecados que hay que confesar: el orgullo, no perdonar las ofensas de los demás, ser vulgar o vestirse de forma destapada, tener relaciones con animales, el que esconderle las cosas a los otros, revelar los secretos que nos han contado, probar cigarrillo, vicio, alcohol, chimú, tabaco. Y nosotros necesitamos unas cosas para apartarnos del pecado. ¿Cuáles son? Confesarnos con frecuencia, hacer actos de arrepentimiento en las noches, leer buenos libros cristianos de vida de santos, leer la Santa Biblia, pedir consejo al sacerdote, a los catequistas, pedir aclaración a los padres sobre dudas, confesarse siempre con sinceridad, tener una devoción al Santísimo, la Virgen María, hacer penitencia, reparar por nuestros pecados, hacer buenos propósitos, pedir perdón a Dios todas las noches de nuestros pecados, apartarnos de malas juntas, falsos amigos, no exponerse al peligro de pecar, visitar al Santísimo y orar más. Estos son, digamos, remedios que podemos practicar para liberarnos de tanto mal y pecado, confesarnos con frecuencia, hacerlo con amor. Mira, hermanos, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, te acompañe. Vamos a recordar que para confesarse hay que acercarse con el sacerdote y decirle: Ave María Purísima, y él le va a responder: sin pecado original concebida. Luego le va a decir: Padre, tengo tanto tiempo sin confesarme, 1 mes, 2 meses, 1 año, el tiempo que usted tenga. Cumplí mi penitencia o no la cumplí, y después le va a decir al Padre los pecados. El Padre lo va a escuchar, le va a orientar y luego le va a poner una penitencia. No se vaya sin antes escuchar la penitencia. Si algo usted no entendió del Padre, pídale que le aclare o que le repita. Pero hermanos, que Dios nos ayude, nos acompañe. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.